Hola y buenos días y bienvenidos a el video número 200. Este va a ser el último video en esta serie sobre 1 de Corintios, capítulo 2, el versículo 14, donde empezamos a hablar sobre sabiduría intelectual o humana versus sabiduría espiritual. Hemos visto muchas cosas desde que empezamos hace 200 videos. Y en el último video hablamos sobre Isaías 29:10 y como Jehová Dios derramó sobre su pueblo Israel el espíritu de sueño, cerró sus ojos, puso velos sobre sus profetas principales hasta el día de hoy, como miramos en el libro de Corintios cuando Pablo hablaba sobre esto. Y entonces el punto de todo esto es mostrar que, bueno, primero como miramos, Dios es el adversario no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Y Satanás es una herramienta en las manos de Jehová. Y Satanás no tiene poderes para actuar para sí mismo y hacer lo que le da la gana, como se dice. Y entonces es por eso que estamos mirando esto. Y hemos llegado a la conclusión de esta serie de videos para mostrar que la sabiduría que viene de Dios es para con su familia, es para la eclesía. Como Pablo dijo, es para el hombre espiritual. Y espiritual quiere decir que tiene el espíritu de Jehová. Y otra vez, como siempre digo y menciono, es Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Todo es en cumplimiento de la promesa de Jehová, que también la encontramos en Jeremías capítulo 31. Y entonces, hoy vamos a ver cómo Jehová va a hacer de las naciones lo mismo que hizo con Israel. Y quiero comparar un versículo en Ezequiel 14, un pasaje, Ezequiel 14, de 7 a 10, y mostrar la conexión entre esto y lo que vamos a ver en los versículos que vamos a leer hoy, en específico en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a dar inicio, a hablar con nuestro Padre y después vamos a ver estos versículos y lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos y aprender de tu palabra. Gracias por todos los videos que me has dado el privilegio de subir para ayudar a la eclesía a crecer en temor de ti y madurar en su conocimiento no solamente de la palabra, sino de su Dios y su Señor Jesucristo. Y Padre, pido que no solamente sean estudios que miramos una vez y en el próximo día todo se va de la mente y olvidamos lo que miramos el día anterior, sino que guardamos en nuestro corazón estos videos, estas enseñanzas para estar listos dentro y fuera de tiempo para presentar una razón por la fe que proclamamos. Padre, gracias. Ayúdanos a andar en obediencia, sobre todo para ser y mostrar que somos dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias, Padre, y todo lo pido en el nombre del Mesías Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero empezar en Ezequiel 14, 7 a 10. Y lo voy a comparar con lo que vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Porque recuerden, Dios va a juzgar todo el mundo bajo su ley, bajo sus mandamientos, preceptos, todo lo que Él dio a Israel en el antiguo pacto. Entonces, cuando llegamos a Ezequiel 14, miramos cómo Dios va a tratar con falsos profetas y falsos maestros. Entonces, es una condenación de los ancianos líderes de los de Israel. Voy a leer de 7 al versículo 10.
Dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel. Y yo reconozco que aquí estamos hablando literalmente, pero más adelante no olviden que Israel espiritual vive en el mundo y entonces del mundo Dios abrió en el nuevo pacto su palabra a los gentiles, a un remanente, algunos gentiles de cada tribu y nación, raza, etcétera, etcétera, lengua y todo. Y entonces, vamos a comparar esto literal con algo espiritual en el Nuevo Testamento. Y entonces dice que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, que ahora es la mayor parte del mundo, sin duda, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Esta es la respuesta de Jehová en cuanto a este que viene al profeta para preguntarle por Jehová. Dice, pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por refrán. Entonces, lo que miramos aquí sirve como señal, ¿ok? Quiero que recuerden esto cuando leemos más adelante en Apocalipsis. Y lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, noten lo que dice aquí. Yo, Jehová, engañé a tal profeta. Entonces, hoy en día hay muchos que están hablando por Dios, que son falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos por completo, y hablan por Dios, y dice que Dios puso en su boca una palabra falsa. Entonces dice, Jehová, engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y le raeré de en medio de mi pueblo Israel. Y ambos llevarán el castigo de su maldad. El castigo del profeta será igual que el castigo de quien le consulta. Noten esto, quien le consulta y el profeta van a recibir este castigo por su maldad. Entonces, recordando esto, vamos a brincar al Nuevo Testamento. Vamos a estar primero en 2 de Corintios 4 y vamos a hablar sobre cómo Dios va a engañar a las naciones para condenarlas. Entonces, vamos a 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Y aquí vamos a ver que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierdan está encubierto. Recuerden, hemos hablado de paz o pisteón. Estos son todos los creyentes. Aquí tenemos los no creyentes, los que se pierden. Dos grupos distintos, igual como cizaña y trigo, lobos y ovejas y cabras y todo lo que hemos visto en unos videos anteriores. Entonces aquí dice, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, quiero hablar sobre esto un poquito y breve, porque aquí tenemos Dios con la D minúscula. En el griego, cuando está este artículo definido antes de la palabra, entonces tenemos aquí el Theos. Está hablando de Jehová Dios. En ninguna parte de la Biblia, de las Escrituras, habla de Satanás como un Dios. Nunca dice de Satanás el Dios. Es príncipe, es un ángel, mensajero, pero nunca. Y Pablo en sus escritos nunca se refiere a Satanás
como un Dios. Entonces aquí tenemos una mala traducción por los que lo tradujeron en el español, cuando dice él y tiene Dios con la D minúscula. Entonces habla de el Theos, Jehová. Entonces, en los cuales Jehová, el Theos de este mundo, cegó la mente de los incrédulos. Ya miramos en varios versículos que Dios cerró los ojos y se cegó a su gente Israel. Entonces miramos aquí, el mismo Dios va a hacer lo mismo al mundo de los incrédulos, la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio. Y recuerden, en Juan 3:19, Cristo dijo, el hombre natural no quiere andar en la luz. El hombre no desea estar en la luz porque en la luz están expuestas sus malas obras. Y entonces, estos incrédulos no les resplandezca la luz glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nunca, porque Dios va a cegar la mente de los incrédulos. Y así es. Y entonces aquí miramos otra vez que es Dios que está haciendo esta obra, no es Satanás. Entonces atribuir a Satanás poderes que son de Dios es menospreciar la palabra de Dios y mostrar ignorancia acerca de la palabra de Dios. Entonces vamos a brincar a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a ver de los versículos 7 al 12. 7 a 12. Y aquí nos dice, porque el misterio de iniquidad ya opera. Bueno, en la primera época, cuando Pablo escribió esto, está hablando de que ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Dios tiene un tiempo que ha propuesto para todo. Nada va a pasar fuera del plan de Jehová. Entonces todo tiene su tiempo, va a ser según sus propósitos. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios, es la verdad. Va a matar al inicuo que va a ser revelado por la palabra de su boca, la palabra de Jehová. Recuerden, es palabra viva. No solamente son letras negras en hojas blancas que leemos. Es la palabra viva de Dios mismo, escrito por medio de hombres, hombres escogidos por Jehová para escribir estas cosas, y su espíritu los impulsó para hacerlo. Esto lo sabemos porque dice que toda escritura es inspirada por Jehová mismo, por el Theos. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando viene Cristo, la luz de Cristo, su resplandor, la verdad de Cristo, la pureza, la santidad de Cristo, es suficiente para destruir todos los que andan en maldad, todos los impíos. Pero aquí miramos, aquel inicuo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, versículo 9, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Recuerden, todo esto es como magia, son trucos para engañar a la gente. Entonces es lo que va a pasar. Y dice, con todo engaño, aquí lo miramos, versículo 10, de iniquidad en los que perecen. ¿Por qué? Es porque ellos andan en la oscuridad. Es muy fácil engañar a uno que anda en la oscuridad. Y recuerden, cuando hablamos de oscuridad, hablamos del corazón. Jeremías 17:9 nos dice, proclama Jehová en estos versículos, por medio de su profeta Jeremías, que el corazón es
perverso y engañoso. Entonces, engañar a uno que tiene un corazón así es bien fácil. Entonces, dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el ágape de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? ¿Porque por su libre albedrío lo rechazaron? No, es porque Dios no depositó en ellos ágape. No olviden lo que dice en Efesios 2, 8 a 10. Es un regalo de Jehová. Este no es algo que el hombre puede extender sus 10 dedos y recibir. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede decomar las cosas espirituales. Es imposible. Entonces, no puede extender sus 10 dedos para recibir el ágape de Jehová. Dios tiene que depositar por medio de la renovación del corazón, la circuncisión, en el hombre y renovación de su mente, el ágape de Jehová. Entonces, no recibieron el ágape de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Notan otra vez, el Theos envía un poder engañoso. No es Satanás, no es por libre albedrío, es Dios, porque en su plan desde la fundación del mundo predestinó una familia para sí mismo y ordenó los demás al infierno, a la condenación. Yo no tengo una respuesta del por qué lo hizo así. Dios es Dios, sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Es un milagro que Dios decidió salvar a algunos, porque todos, como todos en el diluvio, merecemos la muerte. Sin duda, merecemos la muerte. Pero dice que envía un poder engañoso en los que se pierden para que crean la mentira. Y noten esto, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Una vez más repito, es Dios que está haciendo esta obra. Vamos a Apocalipsis 18 y vamos a ver en el versículo 23. Aquí es donde voy a explicar lo que tiene que ver Ezequiel 14 con estos versículos. Entonces, en 23 leemos. Y este habla sobre la caída de Babilonia. Y recuerden, en el Nuevo Testamento, Babilonia es un lugar espiritual. Estamos hablando no de Babilonia literal como en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de los que siguen el sistema mundano, que siguen siguiendo su yo, el Dios que ellos han puesto sobre el trono de su corazón. Otra vez, el ídolo más grande en el mundo de hoy. Entonces, diciendo aquí en el versículo 23, luz de candelero no alumbrará más en ti. Entonces no van a tener luz, entonces no van a tener la verdad. Lo podemos ver espiritualmente o literalmente según los comentarios. Voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti. Entonces no van a tener fiestas de matrimonios, de boda. No van a darse en casamiento, no van a procrear y no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces aquí miramos que las magias, esta palabra en el griego es pharma, como farmacia. Entonces habla de magia. La magia de su gente
engañó a todas las naciones. Estas cosas que escuchamos predicados de que tú puedes hacer de tu vida como tú deseas, tú puedes vivir tu vida a tu gusto, todas estas cosas que suenan bien al corazón engañoso y perverso, engañaron a todas las naciones. Y recuerden, en Ezequiel 14 miramos que los profetas, junto con los que consultan a estos profetas, dice que Dios va a poner en la boca de los profetas falsa palabra, va a engañar a los profetas y va a destruir junto con los profetas a los que consultan a los profetas. Entonces miramos un cumplimiento de esta promesa de Dios aquí en el versículo 23. Otra vez, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Las hechicerías del mundo, del sistema del mundo, de ganar más dinero, de tener más cosas, de usar cualquier pronombre que deseo para mi propia vida, de ser cualquier género que deseo en este día. Todo lo que suena bien al oír en el corazón de los que se pierden. Entonces están siendo engañados, pero recuerdan, es Dios que está engañando como miramos en 2 de Tesalonicenses 2:12, 7 al 12. Entonces vamos a Apocalipsis 19, y vamos a ver de 17 al 21. Apocalipsis 19, del 17 al 21. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. Recuerdan, hace muchos videos hablamos sobre la cena del Señor y hablamos sobre una matanza, como miramos en Juan 6, cuando Cristo dijo, comen de mi carne, toman de mi sangre. Habla de una matanza. Y aquí miramos la cena del gran Dios es una matanza, como miramos en versículo 18, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y entonces aquí miramos obviamente el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Estamos hablando de los de Cristo. Y aquí en 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella. Y recuerdan, son prodigios falsos, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Son los que perecen, como miramos, los que no son creyentes, los que Dios va a cegar sus ojos, que van a creer la mentira. Habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Entonces, no van a morir, pero van a estar separados de Dios en el lago de fuego para toda la eternidad. Y entonces dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Qué es esto? Otra vez, es la palabra de Dios, es la verdad. Y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Es una gran matanza. Y miramos que esta es la gran cena de el Theos, de Jehová Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los primeros 3 versículos y 7 al 10.
Aquí estamos mirando el vencimiento de Satanás. En los primeros 3 versículos dice, y vi a un ángel descender del cielo, está hablando de Cristo, tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él puso sellos sobre él, para que no se engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de eso es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Déjame explicar un poco de lo que está pasando aquí antes de brincar a 7 a 10. Aquí Cristo viene, recuerden, en la cruz Cristo venció a Satanás. Pero aquí estamos hablando del Cristo preencarnado, porque dice un ángel que descendió del cielo. Entonces, Satanás ya en la cruz, cuando Cristo murió para empezar el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, los gentiles ya tienen oportunidad de entrar en el reino de Jehová. Pero ¿cuáles gentiles? Los predestinados, los elegidos, según Romanos capítulo 8, capítulo 9. Es sin duda, Pablo habla sobre esto a profundo y lo hemos visto a profundo. Y entonces, Cristo abrió la puerta por medio de su muerte y dijo a sus discípulos que que vayan a las naciones. Y aquí miramos que lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Sobre qué? ¿Sobre el abismo? No, sobre Satanás. Satanás ya no puede engañar más a las naciones, porque es durante ese tiempo que Cristo está reinando sobre su gente. Recuerden, nosotros no hablamos de un reino milenio futuro. Hablamos de un reino donde Cristo ya está reinando sobre su gente. Él dijo, si echa fuera el yo, va a establecer su reino en nosotros. Entonces lo hizo en la cruz. Y entonces Él está reinando desde ese tiempo en la primera época. Y entonces obviamente tenemos más de 1000 años desde que Cristo fue a la cruz. Voy a explicar esto un momento. Y entonces mira que Satanás no puede engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Quiero hablar sobre esta palabra 1000 años, porque es la palabra kilioi y se traduce en el español miles años. La palabra 1000 años es una traducción del latín 1000 annum. Entonces, esta es una traducción equivocada sobre esta palabra kilioi. Lo sabemos por lo que leemos en el contexto de todo este pasaje aquí en Apocalipsis 20, porque habla de que desde la cruz, que Cristo lo arrojó al abismo y que va a haber un tiempo más adelante cuando ya está suelto. Esto lo vamos a ver en los versículos 7 a 10. Y entonces, entendemos, aunque no hay un acuerdo en cuanto al año que Cristo nació, y sabemos que fue alrededor de 6 antes de la era cristiana o 3 antes de la era cristiana, y la Biblia nos dice que vivió 33 años, entonces todavía no hemos pasado los 2000 años desde que Cristo fue a la cruz. Entonces es obvio por traducción de kilioi que estamos aquí hablando de algo más de 1000 años, son miles años, y es posible, algunos eruditos creen que habla en específico 2000 años aquí. Y entonces, si midiendo por el calendario que tenemos, estamos en 2022, estamos hablando de 30 o 33 o 34, 37, depende en qué año nació Cristo. Entonces todavía no hemos pasado estos 2000 años.
Y cuando hablamos de este lugar del abismo, esta palabra es número G12. G12 en el griego. Y este quiere decir, es de G1, A, que es no o sin, y de buthos, que es G137. La palabra buthos quiere decir profundidad. La palabra A es no o sin. Entonces, sin profundidad. La palabra buthos 1037 viene de 889, que es bathos. Y bathos habla de profundidad intelectual. Entonces, este es un lugar sin conocimiento o sin profundidad intelectual. Por eso dice que puso sobre Satanás, como dice, lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Cuando hablamos de este abismo, tenemos que recordar que metafóricamente en la Biblia está hablando del mar Mediterráneo y las naciones que rodean este lugar. Todas estas naciones no tenían conocimiento de la verdad de Jehová, no tenían nada de sabiduría de Jehová, nada de comprensión sobre su plan. Todas estas naciones alrededor del mar Mediterráneo, aparte de Israel. Cuando Cristo fue a la cruz, abrió la verdad a las naciones. Este es lo que miramos. Entonces juntamos todo esto y podemos ver que aquí está hablando de un lugar metafórico y que Satanás ya no puede engañar a la gente. Cuando habla de sin profundidad, no hablamos de Hades, ni Sheol, ni Tártaro. Y Tártaro es el lugar donde Pedro y Judas nos avisan que los ángeles caídos fueron echados en cadenas eternas y en prisiones de oscuridad. Cuando hablamos otra vez de la profundidad, entonces, habla de no ser intelectual o ignorante, sin conocimiento. Para ver el uso de esta palabra, vamos a Romanos 11:33. Romanos 11, el versículo 33. Aquí tenemos la palabra buthos o bathos, perdón, la palabra bathos, y aquí nos dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La palabra profundidad es bathos, 899. Entonces, obviamente, no está hablando de un hoyo dentro de la tierra, está hablando de algo intelectual. Entonces, vamos a ver otro uso. Primero de Corintios, capítulo 2, el versículo 10. 2:10. Obviamente aquí en los mismos versículos donde empezamos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, bathos de Dios. Entonces en Apocalipsis 20 se utiliza como de una manera metafórica para describir las naciones que rodeaban el mar Mediterráneo, que no tenían conocimiento ni comprensión de Jehová, y Satanás estaba sellado de engañar a las naciones. Vamos a 7-10 en Apocalipsis 20, 7-10, porque hay algo que sucede aquí. Dice, cuando los Kilioi fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Recuerden, Dios dijo que va a llegar el día en 2 de Tesalonicenses, cuando Él va a hacer o cerrar el entendimiento o los ojos de todas las naciones que no son de Él, y ellos van a creer la mentira con el propósito de condenar las naciones. Y aquí lo miramos. Para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Este es el sistema mundano a fin de reunirlos para la batalla
el número de los cuales es como la arena del mar. Obviamente estamos hablando de billones de personas aquí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la iglesia, los elegidos y la ciudad amada. Recuerden, la ciudad amada es el nuevo Jerusalén o la nueva Jerusalén, que son los creyentes. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces miramos aquí el fin del mundo como lo conocemos ahora. También pueden leer de esto en Apocalipsis capítulo 10. Vamos a brincar ahora a 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, el versículo 17. Porque como dije en otro video, Pedro aquí dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de el Theos? Entonces, miramos aquí que es difícil para nosotros, pero miles veces más difícil para los que perecen. Es lo que hemos visto, que Dios va a hacer igual que hizo a Israel a las naciones. Entonces, vamos a concluir toda esta serie sobre 1 de Corintios 2:7 con algo que dijo Spiros Zodhiates. Él dijo, en el Antiguo Testamento la frase utilizada para indicar este acuerdo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios es el temor de Jehová. Ya hablamos mucho sobre esto en unos videos anteriores. En el Salmo 25:14 leemos, el secreto del Señor está con los que le temen, y Él les mostrará su pacto. Este obviamente viene de Jeremías, cuando Jehová dijo por medio de Jeremías que iba a poner en su gente el temor de Jehová. Este es parte del nuevo pacto. Spiro sigue diciendo, en cuanto a este secreto, eso es exactamente lo que Pablo nos dice en 1 de Corintios 2, 6 al 15. Estos pasajes indican que hay un cierto órgano. ¿Cuál es este órgano? Nosotros hemos aprendido que es el corazón circuncidado. Ezequiel 36, Jeremías habla sobre esto, también Pablo en Romanos capítulo 2. Por así decirlo, de discernimiento espiritual en el alma del creyente, tanto bajo el antiguo pacto como el nuevo, del cual el hombre natural no posea. El hombre natural no posea este órgano porque Dios no ha circuncidado su corazón. Una cierta condición mental porque su mente no fue renovada, o estado de sentimiento sin el cual el creyente no puede tener comunión con Dios y convertirse en sujeto de iluminación espiritual. Noten lo que él dice aquí. No puede convertirse en sujeto, porque es Dios que tiene que depositar en la persona su espíritu y tiene que renovar su mente y su corazón, y circuncidando su corazón, y así el hombre va a reconocer su maldad, confesar su pecado y andar en obediencia a todos los mandamientos de Jehová. Va a extenderse hacia la meta, como 1 de Juan 5:3 nos habla sobre ágape. Spiro Zodhiates dice, no debemos buscar la sabiduría humana y natural en la Biblia. Las palabras tienen significado espiritual. Por eso, para la mente no regenerada, no significan nada. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede comenzar
a entenderlos. Entonces el significado de las escrituras, aunque tal vez pueden intelectualmente entender algunas cosas, no significa nada, no significan mucho para ellos. Entonces, dice, aunque son simples, no puede comenzar a entenderlos. Al no poseer el Espíritu de Dios, no puede comprender las realidades espirituales expresadas en términos espirituales. Entonces, Pablo dice que cambiar nuestra terminología no servirá de nada. Lo que se necesita es un cambio en los corazones y los espíritus de aquellos que lean y escuchan la palabra de Dios. Los que lean y escuchan. Entonces, nosotros que leemos tenemos que estudiar. Tenemos que buscar las definiciones de estas palabras como abismo, como oscuridad, como en Juan 6:44, la palabra atraer, y entre otras palabras en el español. Dice, de nuevo, esto es lo que enseña el Salmo 25:14. El secreto del Señor está con los que le temen y Él les mostrará su pacto. Él termina con esto. Por lo tanto, para que puedas entender la palabra de Dios, debes comenzar a temer a Jehová. Sigue siendo el propósito de todos estos videos, ayudarnos a conocer la palabra de Dios para crecer en fe y el temor de Jehová. Bueno, yo sé que es mucho y ahora terminamos esta serie sobre 1 de Corintios 2:14. En la próxima serie vamos a hablar sobre el Shabbat. Pero como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.